Hola, Carlos. Yo quería hoy poder aclarar un punto y decir algo bien importante con respecto a lo que es un indicador muy importante que está en varias estrategias que están en la nube y que varias personas lo tienen. Vamos a hablar un poquito del indicador. Voy a hablarte un poquito que es un indicador numérico que lo que hace es calcular numéricamente cuál va a ser el movimiento que se prevé en diferentes velas, o sea, en velas que no han ocurrido, y lo que va a pasar, lo que se prevé en cuanto, numéricamente, en cuanto al movimiento que va a tener y cuál va a ser su porciento de giro. Esa es la historia. Ahora, antes de eso hay que aclarar un punto bien importante. Esto es un indicador que es un indicador de comprobación, no es un indicador de entrada. Es un indicador para tú comprobar que puedo hacer una entrada y esa entrada va a ser ganadora. Entonces, si yo me paro, yo tengo cualquiera de las estrategias que yo tenga, yo veo que hay un punto de entrada, que aquí me sale una señal, este sol, lo que sea, un giro, un momento, que hay un momento de entrada. Yo lo que necesito es prever cuál es obviamente que para hacer este video no vamos a poder esperar por un punto de entrada, vamos a hacer ejercicio para comprobar su eficacia, pero porque si no tendríamos que esperar a que aparezca el punto de entrada, y bueno, sabe Dios cuándo va a aparecer, ¿no? Entonces, la idea es que una vez que yo tenga este punto para hacer esta entrada o este punto acá para hacer esta entrada, yo poder ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Hay dos elementos importantes a tener en cuenta en estas velas del futuro, estos indicadores del futuro. Aquí tenemos un indicador que habla de velas del futuro. Yo no quiero tocar el tema, esto lo vamos a tocar en otro momento. La primera vela es de 1 minuto del futuro, la segunda la segunda escalada, grupo, es de paquetes de 5, un ligero movimiento de 5 minutos al alza y se prevé que en 15 minutos el precio vaya a caer a la baja. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si esas previsiones en esos puntos de entrada o esos lugares se están cumpliendo. Para eso tenemos este indicador fabuloso, a mí me encanta, y solo vamos a trabajar con él nada más. Vamos a mirarlo a él nada más para concentrarnos y analizar cómo es que trabaja este indicador. O sea, vamos a poner las velas, se vean las velas para al mismo tiempo que estamos viendo las velas, ver el indicador y ver lo que está pasando, ¿ok? Ahí se puede ver con claridad las velas ahí. Aquí tú ves las velas acá, vamos a agrandarlo quizás un poco para que se vea esas velas alcistas, está subiendo un poquito, el movimiento es muy ligero al alza, ¿sí? Estamos en Euro USD y la vela que está ocurriendo ahora es de 195, la segunda vela 231, la próxima vela es 258, o sea, va a haber un movimiento al alza y cada una de estas velas va a tener su propia retención, su propio tiempo o su propia demora en ocurrir el movimiento. O sea, yo puede ser que vaya al alza, pero tengo una pequeña retención, como un pequeño movimiento que me retiene hacia abajo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí o no? Yo necesito que la vela tenga el mínimo de retención y el máximo de previsión de movimiento al alza. Yo creo que esta es la parte más importante en la que todo el mundo fracasa en las opciones binarias, es que entra en una operación sin ver cuál es el movimiento que va a tener la vela, hacia dónde va el movimiento de la vela. Y eso es una parte importantísima en esta historia. Yo tengo que, desde el momento en el que estoy, hacia dónde va, cuál es la dirección que va a tomar y cuál es la posible retención que tiene esa vela. Si la retención está al 50, al 60, al 80%, aunque yo vaya al alza, voy a terminar perdiendo, porque esa vela se va a retener, se va a ir hacia abajo. ¿Me entiendes, Carlos? Perfecto. Entonces, ese es el punto. Vamos a ver, yo tengo aquí, la primera vela 195, la que se prevé, esta es la que está ocurriendo ahora, 152, 195, la segunda va a ser de 231, el movimiento va a ser 231, la tercera de 258 y la cuarta de 277. O sea, se prevé, a pesar de esa retención, de esa posible entrada, se prevé, deja poner esto más pequeño, se prevé aquí que debería de hacer una retención a la baja, un pequeño movimiento a la baja, pero se va a mover otra vez a la alza. O sea, el punto es que todo lo que viene, todo el movimiento que tiene estas velas van a ser alcistas. Ahora, ¿cuál es la retención que tiene cada vela? Ese es el problema que enfrentan la mayoría de los traders, que se encuentran con que de pronto hicieron esa operación al alza y se encuentran que de pronto esa vela empieza a ir hacia abajo. Bueno, esa vela empieza a ir hacia abajo porque la retención, o sea, los índices marcaban que había una cantidad de pics que se movían al alza, pero habían otros índices anteriores que afectan a lo que está ocurriendo ahora y te retienen, ese movimiento te lo retienen hacia abajo. Y eso es una parte terrible en el mundo del trading cuando tú te encuentras que déjame preparar una cuenta aquí en Coxon, que te encuentras que estás en una operación que tenía todas las luces de ser ganada y de pronto empieza a ocurrir una retención con la que tú no contabas. Ahí tú ves, está subiendo, como dice el sistema no se equivoca, está subiendo, ¿ves? Con esa retención, que en la primera es el 66, muy alta esa retención,
43, muy alta la retención. 45, muy alta la retención. Sigue siendo alto, estos valores siguen siendo muy altos. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo voy a tener una fuerte retención en los próximos 5 minutos, yo debería hacer, si voy a tener una fuerte retención, yo debería en todo caso pensarme en hacer una operación de 15 minutos, porque esa operación de 5 minutos, hagas lo que hagas, va a tener tremenda retención, prácticamente que te quedas en el mismo lugar. Ese es el problema terrible que enfrentamos, ¿no? ¿Va a ser alcista? Sí, pero te quedas en el mismo lugar, te quedas ahí, y eso es tremendamente peligroso. Cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y que es importantísimo tener en cuenta, y esto va a ser un antes y un después en tu vida como trader. Yo tengo que tener en cuenta que la retención que yo tenga sea una retención lo más baja posible y que el máximo sea el máximo de movimiento. O sea, ese es el punto donde yo quería llegar con esto, ¿no? O sea, sin importar la dirección, que si voy a la alza o a la baja, lo que más me importa es que no exista una retención en el movimiento. Que el movimiento sea fluido, que el movimiento sea constante, que sea dinámico. Entonces, en este caso, que tenemos una clara tendencia en las velas 43, 44, 87, 151, 95, 231, o sea, nos dice que va al alza, pero todas tienen una retención muy alta. Vemos una retención de 91, exacto, 43. Fíjate que tú tienes en la primera vela una retención del 95% al alza. Mira la retención ahí, te la voy a poner aquí, voy a ponerla porque se vea bien grande. O sea, 95% de retención en esa vela. En esa vela que tú ves ahí. Termina la vela, comienza la otra, no importa. Pero lo que quiero que entienda, o sea, voy a buscarlo aquí y tengo un indicador de PI para después cerrar la explicación perfecta, ¿no? Fíjate, 44, 44, 87, pero fíjate la retención cuando está aquí. En 100%. En 100%. Yo no puedo entrar en una retención del 100% porque aquí cualquier cosa puede pasar. O sea, lo que yo pensaba que iba a ser al alza se va a convertir a la baja. En un rango de retención por encima de 56, de 60, no puedo entrar porque es una zona de peligro, es una zona de un riesgo elevadísimo, ¿entiendes? Es una zona de retención muy elevada. Yo tengo que trabajar para lugares y hacia lugares donde la retención sea el mínimo. Ejemplo, si yo hiciera una operación ahora mismo para 30 minutos estaría bien, porque la retención es del 9%. ¿Entiendes? Sí. Si hiciera una operación ahora mismo, ¿verdad? Yo me tengo que ubicar hacia dónde voy, desde el punto que estoy, hacia dónde voy, desde el punto que estoy, o sea, desde esta vela a esta vela, bueno, mira la retención que tengo, desde esta vela a esta vela, mira la retención que tengo. Eso es fundamental. Fíjate, 90%. ¿Qué me indica ese 90%? Que se va a caer el precio, que va a haber un giro, que ya llegó al máximo ese punto y que ahí lo que va a haber es un cambio total, que se va a mover todo completo, se va a caer todo completo, más a la baja todavía el precio. Eso es lo que me está indicando. Es una zona de mucho peligro, de una zona de incertidumbre cuando la retención es muy alta. ¿Comprendes? Es lo que yo quería dejarlo claro. Vas a ver cómo aquí ahora, de este 44, termina por romperse. Vamos a verlo aquí. Termina por romperse. Esto es algo bien importante tener en cuenta. Vamos a analizar una cosa aquí. Aquí en el control de PI en el área dice que EUR-USD, y esto es fundamental. Esto es un indicador, yo creo que es un indicador. EUR-USD tiene down, tiene un PI, en estos momentos down a la baja. Fíjate, cuando ocurrió esa retención, ¿qué crees que pasó? Cuando ocurrió esa retención, lo que pasó ahí, lamentablemente, lo que pasó es que empieza a caer todavía más, empieza a caer. Déjame buscar aquí un punto de quiebre para que se vea. Máximo, 48, 44, necesitaría que cayera más en 41 para tener seguro esa operación a la baja. De todas maneras, vamos a poner a modo de ejemplo para poder graficar esto que estamos diciendo. Vamos a poner a modo de ejemplo, hemos hecho entrar aquí a la baja solamente por 1,51 una operación aquí a la baja, ¿ok? Teniendo a la baja la operación, para que se vea. Para poder graficarlo a modo de ejemplo. Fíjate, 48 todavía sube, todavía está muy alto en la próxima vela, todavía sube un poco más. Tendría que ser, esa operación estuvo un poquito apretada, tendría que ser para 3 minutos, 4 minutos, que se va a ver 4 minutos 50, es que se va a ver exactamente esa caída, ligera caída del precio, y luego vuelve a subir, mira tú, luego sube a 87 y termina en una sexta vela a 151. O sea,
realmente esa operación estuvo un poquito apretada porque realmente uno tiene que trabajar para las velas superiores 5 y 6, no para la vela, para estas no, uno tiene que trabajar siempre para estas. Eso es muy importante hacer la claridad ahí en cuanto a esos tiempos, o sea, mirar siempre esa cuarta, quinta vela. Siempre es preferible, es mucho más tranquilo, mucho más cómodo trabajar para la vela 5 y 6 y que su retención sea bien baja, que la retención sea muy, muy baja para esa vela. O sea, este es el punto. El punto es que tú puedes literalmente, tú puedes calcular exactamente los tiempos de acuerdo a las posibilidades de retención. Esto es bien interesante. Aquí esto se vuelve muy interesante porque si tú en un minuto tienes una vela que está bien al alza y la retención es mínima, pues esto está espectacular para hacer una operación al alza. Si, ¿verdad? Tú empiezas a jugar con esto y esto realmente es una herramienta muy poderosa a tener en cuenta porque es sobre todo en opciones binarias a baja temporalidad, tener muy en cuenta el tema de lo que los movimientos de las velas y las posibles retención que puedan tener, porque esto es lo que va a marcar, o sea, esto es lo que marca que te conviertas en un trade ganador o que siempre estés sufriendo por sorpresas que te encuentres en el mercado en cuanto a los posibles movimientos que vayas a tener. Hay un detalle fundamental, estoy esperando, me quedan 20 segundos, estoy esperando 20 segundos, fíjate que está ocurriendo exactamente como está pasando. Hay un detalle muy importante que vamos a hablar ahora, que es sobre el tema del PI en el área, ¿no? ¿De qué está pasando en el área? Si hay algún PI, que si ese PI es down, si ese PI es al alza, si ese PI es a la baja, etc. Este detalle es muy importante tenerlo en cuenta, termine por acá, tenerlo en cuenta, es bien importante este detalle de los PI que hay en el área, porque esto nos va a decir a nosotros que el propio EURUSD tiene un PI al alza en este momento, por lo cual el movimiento se prevé, lo mejor sería buscar una operación al alza y el movimiento en este caso, déjame colocar esto acá, el movimiento en este caso del precio debería de comenzar un movimiento fuerte al alza, debería de empezar a moverse al alza porque hay un PI, hay una diferencia, ¿no? Un PI alcista. Entonces, yo me coloco en la primera vela, sería esta segunda número, 55, 53, 52. Necesito que esto tenga un increciendo, unos números que tengan increciendo para ir al alza, para yo poderlo entrar. Y lo único que me queda es mirar es si se prevé, o sea, si hay una alta retención o hay una baja retención en la operación. No sé si me entiende, si quedó clara la idea de lo que queremos explicar. Con cualquiera de las estrategias que tú trabajes, tú necesitas tener siempre una previsión de lo que va a pasar. Esto es fundamental a toda la gente del club. Por favor, analicen los monitores, ya sea el monitor del RSI. Vamos a ver este monitor que es fabuloso. Vamos a buscar este monitor. Subidas hoy, estrategia, gran monitor. Este monitor fantástico que nos da toda la información del movimiento del precio, nos dice las previsiones de lo que va a pasar. Siempre que hagamos una operación, tener siempre a la mano, en otra pantalla, en otro lugar, un monitor y nos diga cuál es el porciento. Siempre los monitores nos van a decir cuál es el porciento de movimiento y cuál es el porciento de retención. Todos los monitores siempre te dicen, aquí te tienes una retención a la baja, todos los monitores te dan esa información. A veces no sabemos leerlo porque no sé si lo he explicado o lo que sea, pero hay que aprender a leer esa información antes de hacer una decisión de una entrada y en este indicador en la parte de abajo, qué es lo que se prevé, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. El mundo del trading es el mundo de las previsiones, es el mundo del futuro, es el mundo de qué se prevé. Bueno, aquí se prevé que USD Yen va a la baja, pues entonces yo me pongo directamente en USD Yen, vamos a ponerlo por acá, vamos a ver acá, por ejemplo, pues yo voy a buscar aquí USD Yen, a ver si ese USD Yen está en esa condición, todavía le queda posibilidades de que siga yendo a la baja. Mira, como puedes ver, está en 89, 93, 97, sube un poquito y luego termina haciendo una oscilación medio extraña. No me interesa porque necesitaría que tuviera una caída bien profunda. O sea, está en una situación ahora de que va a hacer un pequeño movimiento al alza, sube 2 velas, 3 velas al alza. Vamos a verlo aquí en la estrategia. Vamos a verlo allí en la estrategia. Fíjate, él aquí va a hacer un pequeño movimiento al alza, está en una zona de retención. Vamos a buscar en el broker. La última operación fue ganada, ni la pusimos. Estamos, esto, no, uno va que no se da cuenta a veces. Vamos a buscar USD Yen en el broker para hacer una vez mucho.
porque, Carlos, ahí lo que tienes de tiempo es realmente muy poquito tiempo y la retención que tiene, vamos a buscar la retención, me disculpas, aquí voy a tener que borrar todos estos indicadores, después me dicen, no, no hagas eso. La retención es bastante bajita, ¿no? Es muy bajita, entonces hay un movimiento bastante cómodo, no diría que sería fuerte, pero sí un movimiento bastante cómodo en el que el precio va a tener, digamos que por 1 minuto, 2 minutos va a tener un ligero movimiento al alza. Vamos a... Sí, yo estoy poniéndome a 3 minutos para que me dé tiempo el tema de la pantalla. Aquí este es el broker, un ejemplo, esto es un broker, box o lo que sea. Voy a elegir 3 minutos y voy a hacer una entrada aquí al alza, ya que se prevé que aquí se prevé que tengamos un 92, mira, cambió ahora, un 92, un 96, 92, 99, se prevé en ese momento, pero la retención es muy baja. Como la retención es tan baja, no estoy incómodo en una entrada así. Esto es bien importante, fíjate cómo se empieza a mover ahí. A pesar de que en esa segunda vela estamos 89, es una operación muy peligrosa para ese tiempo, pero la retención es muy baja. ¿Ves? La retención está en 5, en 6, esto es bien importante. Quiere decir que se va a dar bien cómodo, ese movimiento se va a dar y no hay prácticamente retención en el movimiento. ¿Okay? No es una buena operación porque aquí fíjate que en la tercera vela tengo un 89, entonces es una operación bastante apretada. Pero el punto no es ahora hacer operaciones, el punto es analizar qué es el movimiento, qué es lo que va a pasar en los próximos, mira, fíjate para que tú veas, ahí está el movimiento en el broker, ¿ves? Pequeño movimiento, pero no es tan buena porque, fíjate, está bien, pero ¿por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Se mueve porque prácticamente la retención, cuando yo entré, era muy abajo, ¿viste cuando entramos aquí? Sí. La retención era muy pequeña, ¿no? Pero no es una buena operación porque nos faltó, me estoy moviendo aquí, déjame disculpar, nos faltó una continuidad en la segunda, tercera vela, un número más alto, fue lo que nos faltó. Sí, ganas la operación, perfecto, pero tendría que ser una operación de muy baja temporalidad porque tú en la próxima vela, discúlpeme ahí por favor, que se me enreda esto aquí, la próxima vela, esta segunda vela tenía que tener un valor más alto. Es lo que quería decir. Para estar totalmente seguro, pero 100% seguro, esta vela tiene que estar en un valor más alto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que al yo entrar, la retención era muy baja en el momento, si analizas el video, vas a ver cómo verdaderamente lo que está pasando, de acuerdo, está cayendo el precio. Míralo ahí, está cayendo, está yendo hacia abajo, porque la segunda vela tiene un valor inferior. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy peligroso. Tú necesitas que con el momento, en el punto donde tú entras, tú fíjate, se está viendo cómo esa vela está cayendo. Esto es bien importante, se está viendo perfectamente que se está cumpliendo exactamente. O sea, está en esa caída, porque acuérdate, desde el momento en que yo entré hasta ahora, se está cumpliendo que ese ha sido el movimiento. Ese es un indicador maravilloso que hay que tenerlo en cuenta y siempre tener en cuenta que la segunda, tercera y estas velas de acá deben tener un valor mayor a la hora de hacer una entrada. Eso es lo importante. Y que la retención sea mínima, porque una retención significa tiempo de espera. O sea, si la retención, mira el resultado de la operación, quedé empatado, el resultado fue 0-0, quedé empatado precisamente porque cuando yo entré en la segunda vela el número no era el correcto, ¿no? Entonces debe ser que yo estoy aquí en 98, 93, 94, 92, debe caer así. ¿Ves? No puede haber, o sea, 93 y después hay un 94 en la tercera vela, eso no sirve. Eso no sirve, ¿verdad? Eso no puede pasar. Tiene que ser una escalera numérica que caiga perfectamente y que la retención sea mínima. Esos son los dos elementos que tiene que tener en cuenta. Cuando se habla de retención, de movimiento de precio, que la vela se queda ahí, cuando se habla de retención, se habla de tiempo. Esos son tiempos de espera. Eso es tiempo que está pasando y que tú estás todavía y sabes que no va a pasar nada. Aquí no puedo hacer una operación ni a la alza ni a la baja porque la tercera vela sube a 94. ¿Verdad? Caemos, pero la tercera sube a 94. No es conveniente, realmente no es conveniente. Subimos o 104, ¡boom! Vamos a subir. Ahora va a haber una vela alcista, ¡bam! Que sube, pero luego cae. ¿Entiendes? Perfecto. No te sirve. El punto es que no te sirve. O sea,
Bueno, el punto de esto que estamos haciendo hoy, es que hay que siempre, por favor, tener en cuenta el movimiento del precio en una operación en opciones binarias. Es muy peligroso entrar al mercado sin tener en cuenta cuál es el valor de movimiento, cuál es la retención, numéricamente cuál es el valor de movimiento. Entonces, si el valor de movimiento del precio se prevé, si la retención del precio es baja, nosotros estamos en una buena condición. Si la previsión de ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? Si la retención es baja, es una buena condición para hacer una entrada. Si la retención es muy elevada, no es una buena condición. Cuando hablamos de elevada, por encima de 50 ya tenemos una retención demasiado elevada. De eso hablamos. O sea, cuando hablamos tú dices, estoy por encima de 50, o sea, por encima de 56, de 60, 80, demasiada retención, ese movimiento muy peligroso, eso ahí. Tendrías que tener un valor muy elevado, por encima de 100 en la velocidad, lo que es el movimiento, en la previsión de movimiento, para que tú estés tan separado que esa retención a ti no te afecte. ¿Me entiendes el punto? Eso es lo que yo quería explicar. O sea, prever que vamos a ir a la baja, estas velas van a ser bajitas, se está viendo aquí que van bajitas, veo que aquí no hay una retención que no me va a afectar para nada, o sea que este movimiento va a ser cómodo y ya teniendo en cuenta esos dos elementos, ya prácticamente, mira qué diferencia, estamos hablando de 100 bits de diferencia entre el porciento de retención y el número de movimientos. Ese es el punto que queríamos dejar claro en el día de hoy para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Cuándo hacer una buena entrada? Una buena entrada es cuando tú tienes poca retención, el movimiento es continuo y fluido, y cuando lo que se prevé hacia delante de ti sea un movimiento rápido, continuo, que se vayan bien el precio hacia arriba. ¿Me entiendes? Ese es el punto.